Ahora, en el alargue de fin de semana, La Charla. Hay historias que nos mejoran, son inspiradoras y merecen ser contadas, como por ejemplo la de Claudio Morresi. Como futbolista, según el Bambino Veira, Mozart. En Huracán figura, en River campeón de todo, pasó por Vélez. Se retiró muy joven en Platense. Como funcionario, un hombre comprometido que fue secretario de Deportes primero con Néstor Kirchner, luego con Cristina, durante una etapa en la cual se potenciaron los clubes de barrio con programas integrales, se creó el ENART, se multiplicaron las becas y los viajes a deportistas, las medallas también, y hoy es legislador de la ciudad de Buenos Aires, donde asumió a finales del año pasado y ya en febrero presentó un proyecto de ley contra la violencia en el ámbito deportivo. Vamos a hablar con Claudio de fútbol, de barrio, de su familia quemera como él, claro, de política. Claudio, bienvenido, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, acá escuchando toda esa presentación, qué bárbara, tantas cosas que han pasado por la vida de uno. Cuántas cosas que hiciste y cuántas que viviste, ¿no? Sí, a veces cuando así colegas me preguntan qué sueño pudiste cumplir, la verdad que pude cumplir varios, y en eso soy un privilegiado, porque el primer sueño que pude cumplir es jugar en el club de mis amores. Claro. El día que me puse la camiseta de Huracán, por primera vez en la novena y también por primera vez en la primera, fue algo que sin duda quedó marcado por el resto de la vida, ¿no? Qué lindo. Y de pibito ibas a la cancha con Julio, tu viejo, y con Norberto, tu hermano, a ver al Globo. Sí, nosotros vivíamos alrededor de, más o menos eran unas 15 cuadras de la cancha Huracán, y todos los domingos, porque el fútbol se jugaba los domingos a las 3:30 de la tarde. Qué época, ¿no? Los ravioles que se comían al mediodía, y después ir caminando los tres para la cancha, y con esa particularidad que empezábamos y acercábamos a la cancha, éramos más y más los que íbamos, ¿no? Entonces siempre me acuerdo esto de que íbamos caminando y después a la cuadra se sumaba algún vecino y qué sé yo, llegábamos, y cuando faltaban 2 o 3 ya éramos decenas. Qué lindo. Esa imagen sí me quedó. ¿Y a qué parte iban en el Ducó? ¿Dónde se ubicaban? En la tribuna del lado más cercano a la platea Alcor, abajo de donde estaban las torres de iluminación. Claro. Había un lugar que ya era una tradición para la familia, y de ese lugar donde uno se encontraba con otras personas. Igual, viste que el Ducó es como una pintura cubista que puede observarse desde todos los ángulos. En cualquier lugar donde estés, ves bien la cancha, es increíble. Es una de las características que tiene, muy reconocida y valorada por los hinchas de los otros clubes, por la gente que va a la cancha, por los mismos socios. Hoy me mandaron una foto que sacan desde los edificios que construyeron enfrente. Atrás, con el Procrear, se construyó todo un barrio, son como miles de departamentos, y en el último piso, en el último departamento, sacaron una foto, un video que están haciendo circular por las redes, y hasta desde ahí se ve que la cancha es muy linda. Hasta de afuera de la cancha uno puede ver el partido o parte del partido de una manera muy muy amena. Qué hermoso, qué lindo estadio es el Ducó. Cómo me gusta ir a Parque de los Patricios, porque conserva la esencia de los viejos barrios, como ya no existe en el resto de la capital
Federal. Recién estamos charlando con Claudio Morresi en el alargue de fin de semana en Radio La Red. Recién hablabas de tu viejo, de tu hermano, de cuando iban a la cancha, de tu debut, tanto en la novena de Huracán, el club de tu vida, del cual siempre fuiste hincha, y en la primera división. Y a propósito de esto, Claudio, hay dos hechos en tu vida que casi se dieron al mismo tiempo. Tu debut en la novena de Huracán, que tengo entendido fue muy bueno y con 2 goles, y ustedes ganaron 2-0, y la desaparición de tu hermano Norberto cuando era un pibito, tenía 17 años. Sí, tiempos de dictadura, hacía un mes que se había producido el golpe de Estado, ese domingo a la mañana, ese sábado a la mañana, ese sábado Norberto no había regresado, mi mamá con una gran angustia porque no había vuelto, y mi padre que me lleva a jugar a ese partido que teníamos, es decir, uno tiene grabado esas imágenes, ¿no? La angustia de mi mamá, la situación de nerviosismo de mi papá, y yendo a jugar ese partido. El partido sí, pudimos tener ese resultado de ganar, pero después la vuelta, y a partir de ese momento fue una situación como la que vivieron miles y miles de familias argentinas, tratando de todas las formas posibles, yendo a todos los lugares, ya sea comisarías, lugares del ejército, iglesias, lugares judiciales, tratando de encontrar una respuesta para saber qué había pasado con ese pibe de 17 años. Y la dictadura había implementado también, dentro de lo que fue el terrorismo de Estado, esa forma de también castigar a la familia para no dar ningún tipo de información. Entonces, durante muchísimos años, con la ilusión de levantarse con la idea de que uno iba a poder saber qué había pasado con ese pibe y poder ir a verlo, estar con él, saludarlo, tratar de liberarlo de alguna manera de la situación que estaba viviendo, y a la noche acostarse con la inmensa tristeza de que no sabía nada, ¿no? Hasta que un día se pudo saber, después de 13 años, la forma que había sido asesinado y el lugar donde habían arrojado su cuerpo, y poder recuperarlo para que estuviera en una tumba donde uno puede ir a verlo cuando tenga ganas, ¿no? El secuestro fue el 23 de abril de 1976. La próxima semana se van a cumplir precisamente 44 años del secuestro de Norberto, tu hermano, que tenía 17, como decíamos, cuando lo secuestraron los militares de la dictadura. ¿Cómo transcurren estos días para vos? Esos días transcurren, bueno, un poco lo describí, ¿no? Mucha angustia, pues también hay que ubicarse en la época. No había celulares, no había internet, había 4 canales de televisión, claro, que eran manejados por la dictadura, lo mismo que las radios. Entonces era esperar un llamado por teléfono, estar muy atentos si sonaba el teléfono, estar esperando que venga mi papá de algún lado que había ido a ver si alguien le daba algún tipo de información. Con el tiempo fue una constante durante muchos meses y años, diría que esto fue una constante, con el agravante porque mi hermano del grupo de jóvenes que yo conocí, de chicos de la Unión de Estudiantes Secundarios, la UES, fue el primero que desaparece en el 76. Ya en el 77 empiezan a
desaparecer otros compañeros que yo conocí, porque mi hermano a veces me llevaba a jugar a la pelota con él. Y te escuché con alguna vez esos que pibes. él jugaba muy bien, ¿no? Jugaba muy bien al fútbol, Norberto. Era un número 5 muy habilidoso, Mirá. muy solidario en la recuperación de la pelota. Mirá. Y muy inteligente. Él era muy inteligente. Él había salido 3 años seguidos en el cuadro de honor del colegio, un pibe inteligentísimo. Pero bueno, él abrazó los sueños de libertad y de justicia de ese tiempo, entonces no se fue a probar a ningún club. Él prefirió la militancia política y tratar de que este país fuera más justo. Y bueno, no, yo te preguntaba por estos días, teniendo en cuenta que faltan pocos para que se cumpla otro año de la desaparición de Norberto. ¿Cómo lo llevas vos? A eso me refería. Vos sabés que ahora que vos lo dijiste, me di cuenta que faltan muy pocos días. Claro, la semana que viene. Con todo este tema de la pandemia y toda esta situación, se ve que tenía la cabeza en otro lado, porque habitualmente como familia escribimos siempre algo y lo publicamos en página cada vez que sucede esto, todos los años. El tema es que ahora yo tengo un hijo de 18 años y a mí cada vez me sorprende más la bestialidad de estos tipos, ¿no? ¿Viste lo que es? ¿Por qué? Yo lo comparo 18 años. Para mi hermano siempre es una imagen que tengo ahí congelada, ¿no? En la memoria. Pero yo veo a mi hijo ahora, 18 años, es un pibe, es alguien que es un niño. Una criatura, totalmente. Es así. Y eso es lo que nada, a veces trato de comparar los tiempos, las acciones, por más que mi hijo también es solidario, estudia en el Pellegrini, o se recibió en el Pellegrini, y ahora va a estudiar quiere ser biólogo, y también milita en todas estas luchas juveniles, bueno, estos tiempos de desconstrucción de los varones, donde él también tiene una participación en eso, pero increíble que le hayan sacado la vida a tantos pibes tan jóvenes que con cumplir con alguna acción supuestamente de encarcelarlos por estar haciendo alguna actividad, porque lo de mi hermano, cuando lo detienen, está con revistas de lo que era Vita Montonera, es decir, estaba repartiendo revistas, y eso te costaba la vida, porque verdaderamente es una barbaridad. Qué bárbaro. El que habla es Claudio Morresi, y Claudio, a través del dolor y de su talento, se fue abriendo camino. Y el tipo hizo las inferiores hasta llegar a la primera de Huracán. Escuchá bien, Claudio, Escuchá esta formación. A ver qué te sugiere. Borsi, Chévez, Clide Díaz, José Galván y Lorenzo Ojeda. Brindisi, Miguel Ángel Brindisi, Roberto Aníbal Pasucci y Gutiérrez. Candedo, Abayay y Lulú Sanabria. ¿Qué te dice esta formación? Pará, te doy otro dato. 24 de agosto de 1980. A ver cómo anda tu memoria. Sí, bueno, ese es el equipo y el día donde se produce mi debut en primera. Exactamente. Contra Platense. Contra Platense. Siempre cuento que íbamos perdiendo 2-0 y el técnico me dice que entre. Ajá. Y uno con toda la intención de modificar ese resultado y la realidad es que como que terminé acentuando ese resultado porque terminamos perdiendo 4-0. Escuchame una cosa, Claudio. ¿Qué recordás del día o del momento en el cual te dijeron que ibas a ir al banco de primera? ¿Cómo fue la previa de ese debut? Recién hablaba del técnico. El entrenador que te hizo debutar fue José Vigo. José Vigo, sí, un
un ex jugador de Huracán, también una persona que había estado en las inferiores de Huracán. Yo tengo la imagen como que el equipo no venía bien, entonces habían empezado a hacer algunos cambios y nosotros Claudito García había debutado, Claudito García, que él es un año más joven que yo, pero que hicimos todas las inferiores juntos y que subimos al plantel de primera juntos. Él había debutado unos partidos antes. Me imagino que ese día también estaba en el banco conmigo. Sí, y te digo más, entró un ratito también. Claro. Entonces, la situación en ese momento es bastante contradictoria, porque por un lado es todo lo que es la previa, es el gran sueño a cumplir y el deseo de que suceda, pero también está la tensión y el nerviosismo de poder rendir de acuerdo a lo que esperan de uno, ¿no? Entonces, ese día sí estaba sumamente feliz porque había uno debutado en la primera de Huracán, pero por otro lado, claro, no había podido modificar ese resultado, es más, se terminó ampliando. Pero ¿Y cuándo debutaste como titular, Claudio? ¿Te acordás? Mira, creo que será, no sé si es un partido con Racing después. Porque tengo un poco borrada. Me gustaría saber, cuando te enteraste que ibas a ser titular, ¿a quién fue la primera persona a la que se lo contaste? ¿Te acordás de eso? Y seguro que fue llegar a mi casa y charlarlo ahí con mi mamá y mi papá. Con Irma y con Julio. Con Irma y con Julio, sí. Qué bueno. Bueno, más allá del debut, digamos que te reivindicaste y con creces unas fechas después cuando convertiste tu primer gol en primera, ¿no? Porque no fue en cualquier lado y no fue frente a cualquier arquero. Sí, y aparte un partido muy extraño, porque ahí sí que iba a jugar en tercera y de pronto hay un jugador que no quiere ir al banco, entonces me llaman para para ir al banco. De jugar en tercera paso a jugar o ir al banco de primera, y previo a que empiece el partido hay una lesión de un jugador y haciendo la entrada en calor. Digamos que fue en la Bombonera y contra Gatti, ¿no? Sí, exactamente, año 1981. Y el técnico me dice que ingrese. Es más, hasta tengo amigos que habían ido a la cancha para ver, porque antes la tercera jugaba antes que la primera. Claro. Y había amigos que fueron pensando que iba a jugar en tercera y después me ven entrar en el equipo titular con la número 7. Entonces la sorpresa y la alegría, porque es un partido que Huracán termina ganando y yo termino haciendo el cuarto gol, y es mi primer gol en primera, ¿no? Y al loco Gatti, ¿te acordás cómo fue el gol? Sí, fue creo que hay un tiro libre y la pelota queda ahí medio boyando adentro del área, y esas las cosas que a veces tiene el destino, que dijo, bueno, te tocó, Claudio, metela, y sucedió, y ese de alguna manera fue lo que me garantizó después ser un jugador que alternó la primera y el banco hasta que ya me consolido y me quedo como titular de la primera Huracán. Estamos charlando con Claudio Morresi, diputado por la ciudad, exfutbolista, un hombre comprometido con su tiempo, con la realidad que lo rodea. Cuando te vi jurar en diciembre, hace poquito, te tomó el juramento Diego Santilli, el vicejefe del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Y se me vino a la cabeza cuando el papá de él, Hugo, hace 35 años aproximadamente, te llevó a River. Pensar que están en veredas opuestas en este momento,
pero que Diego te habrá disfrutado muchísimo en aquel momento de River, donde hiciste una dupla tremenda con Francescoli y ganaste todo y hasta en algún momento lo relegaste al banco al Beto Alonso. Sí, es más, yo recuerdo a Diego entrando al vestuario con el padre después del partido, o antes del partido, a estar con nosotros y hacer bromas, y yo a veces lo cargo porque en ese tiempo la hinchada de River, cuando yo entraba a la cancha, me alentaba con una canción que decía Morresi es de la gloriosa JP. Mirá. Y lo cargo, le digo, vos cantabas esa canción antes y ahora. Es buena esa, ¿eh? ¿Y qué te dice? No, se ríe. Él me quiere mucho porque, bueno, él siempre uno tiene esta facilidad que le ha dado la vida, que en algunos casos, al ser un jugador de fútbol, uno o el otro, las personas, más cuando son hinchas de ese equipo, sienten como una especie de agradecimiento, claro. Y uno siente un gran cariño, ¿no? de las otros hacia uno. Uh-huh. Pero sí, el Santilli era... Ahora, recién dijiste, y es cierto, este año van a ser 35 años, creo que en junio es que yo paso a River Plate. Claro. 35 años, qué bárbaro. Vos sabés que el otro día estaba repasando algunas fotos tuyas y te vi encabezando la vuelta olímpica en la Bombonera, o media vuelta olímpica, porque los hinchas de Boca empezaron a tirar de todo, cuando ustedes se habían quedado con la temporada 85-86 y llegaban a la Bombonera campeones. Justamente el otro día, mirá lo que son las cosas, Claudio, hablábamos en la tira de Radio La Red con Gustavo López de aquel partido, de la pelota naranja, del 2-0 de River, de los 2 goles del Beto Alonso al Loco Gatti. Y aquella tarde vos fuiste titular y encabezaste, en un momento al menos del recorrido, encabezaste la vuelta olímpica en lo que fue uno de los Boca River más importantes por lo que se habló en la semana. Me acuerdo que la prensa habló todo el tiempo de si River iba a dar la vuelta, de si no, se hacían encuestas en los medios, qué tenía que hacer River, dar la vuelta o no. Era una época, bueno, como ahora, de mucha violencia en el fútbol. ¿Qué recordás de aquellos días previos y de aquel día precisamente del partido? Sí, en los días previos ya se notaba y de alguna manera se discutía y se debatía en los medios y en la calle si teníamos que dar la vuelta o no, si era una especie de agresión que uno hacía al hinchada rival, y uno entendía que no, que esto tenía que ver con que un equipo había salido campeón, que dentro de lo que es el deporte, lo que es el fútbol, cuando esto sucede los equipos dan la vuelta. Y aparte, en ese tiempo donde las hinchadas iban a los partidos visitantes, iba a haber miles de hinchas de River que iban a disfrutar y iban a sentirse muy felices de que eso sucediera. Entonces nosotros teníamos muy en claro que íbamos a dar la vuelta. Sí es cierto que hubo presiones, que hubo llamados de algunas personalidades políticas que decían que no, que eso no sucediera, pero la verdad que era un grupo muy unido, muy fuerte, con jugadores de gran temperamento, y se dijo las damos. Es más, es cierto que había una lluvia de piedras tremenda cuando nosotros salimos, pero no en ningún momento estaba la intención de humillar o de cargar al hincha de Boca, sino era darle una gran felicidad al hincha de River, claro. Por ahí pasaba. Recién hablabas de nombres y estoy repasando: Pumpido, Ruggeri, Gallego, Francescoli, con quien te entendías de memoria en la cancha, el Beto, Enrique, el negro Enrique, Alzamendi, el finado Funes, La Flauta, qué nombres. Y en medio de todos esos nombres, en ese River, lo relegaste
al gran ídolo, al máximo ídolo al banco de suplentes, al Beto Alonso. Se la jugó el Bambino, le salió bien porque vos la terminaste rompiendo. Sí, se dio algo que hoy todavía la gente tiene muy grabado en la memoria, ¿no? Esas dos cosas. Primero, la pareja futbolística que armamos en ataque, que armamos con el flaco Francescoli, fue algo que verdaderamente hizo que él hiciera 26 goles y yo hiciera 14 goles, y entre los dos hicimos 40 goles. Teníamos más goles nosotros dos que creo que el 90, y solamente había un equipo que había pasado esa cifra de goles. Si no, nosotros dos habíamos hecho más goles que todos las delanteras de los otros equipos, ¿no? No solo las delanteras, sino todos los integrantes de los equipos. Y el tema Beto Alonso es porque, bueno, en un momento el equipo no estaba funcionando bien y ahí yo había llegado arriba, el Bambino me pone y el equipo empieza a ganar y a ganar y a ganar, y se daba una situación donde era tal el rendimiento que el Beto tal vez en ese momento no tenía un lugar, ¿no? Y era una cosa increíble porque el Beto siempre fue el ídolo máximo de la hinchada de River. Yo siempre cuento que el equipo entraba a la cancha y el primero que alentaran, estuviera de titular o estuviera de suplente o que no estuviera en el equipo, la hinchada de River gritaba Alonso, Alonso, Alonso. Después gritaba por Francesco, y después tal vez algunas veces gritó por mí, es decir, había como una escala de aliento, ¿no? Y el primero era el Beto. Y bueno, el equipo se consagra campeón ahí, con el Beto entrando a veces en los segundos tiempos. Después se produce la ida de Francescoli y ahí el Beto ingresa a jugar, yo paso a jugar un poco más de delantero y después ahí esa posición a mí no me termina, o yo no puedo rendir a lo que el equipo necesitaba. Entonces después yo salgo del equipo y entra otro compañero y River sigue avanzando hasta lograr todo lo que se enfrentó, ¿no? El que habla es Claudio Morresi. Vamos a hablar de pasiones, Claudio, escucha. El tipo puede cambiar de todo, de cara, de casa, de familia, de novia, de religión, de Dios. Pero hay una cosa que no puede cambiar, Benjamín. No puede cambiar de pasión. Contanos cuál es la tuya en la charla. Sos un tipo apasionado en todo lo que emprende, el fútbol, la política, en la vida misma. Pero si tuvieras que elegir una pasión, ¿con cuál te quedarías, Claudio? Ah, qué pregunta. Te hacemos pensar. Bueno, a mí yo siempre digo algo, ¿no? A mí me tocó hablar en el Salón Blanco, estando Néstor Kirchner ahí, y me tocó hablar ahí en el lugar donde hablan los presidentes, el día que despedimos a la delegación que iba a los Juegos Olímpicos de Atenas, 2004. Me tocó estar también en muchos actos y muchos eventos con Cristina y con otros líderes políticos que yo, bueno, con Alberto me hizo jurar, yo juré como secretario de Deporte y Alberto me hizo jurar. He estado en marchas por derechos humanos que han sido multitudinarias, el día del 2x1, cuando el gobierno de Macri quiso liberar a los genocidas y con lo que era la ley del 2x1, y ese día se llenaron de pañuelos blancos la Plaza de Mayo. Y nacieron mis hijos y estuve en esos momentos que nacieron, y es maravilloso todo eso. Ahora, lo que a mí siempre me dio una sensación inigualable y que es muy difícil de explicar es cuando uno patea la pelota, ve que el arquero vuela, que no llega, que la pelota ingresa dentro del arco
y de pronto hay miles y miles de personas que cuando uno levanta la vista las ve saltando, abrazándose y gritando de felicidad. Esos 2-3 segundos que es ese momento, es una cosa que es inimaginable, y tal vez sea muy difícil decirlo con palabras lo que uno siente en ese momento, pero eso es maravilloso. Lo describiste de tal manera que un escalofrío me recorrió el cuerpo. De lo bien que lo describiste, te juro, te juro. Y a propósito, me das el pie justo, ¿cuál fue el que más gritaste, el gol que más disfrutaste? ¿O el más importante para vos, tal vez? No, hay goles mucho, no sé cuál el más, el primero desde ya, porque era el primero. Al loco, Gatti. Algún gol que le hice a San Lorenzo, sí, unos 2 o 3 goles que le hice a San Lorenzo, porque era el clásico rival. Claro. Hay un gol que hago en Huracán que siempre cuento, ¿no? En invierno, un miércoles a la noche, con un frío tremendo, que no... Mi papá creo que era el único que estaba en la cancha, que no había televisión en ese momento, ni filmaciones, que todo el mundo puede decir que no, que es mentira, porque pero no, fue cierto. Es decir, un gol que lo termino haciendo medio de... Hay un gol que hizo una vez, bueno, ahora se me fue el nombre, pero bueno, es como que la pelota me quedó atrás, entonces yo me tiro como de palomita, pero le pego con el taco a la pelota, ¿no? Entonces un gol de taco, Mirá. pero en palomita, muy extraño, estéticamente muy lindo, porque uno se tira como en palomita, pero le termina pegando con el taco, y la pelota sí la veo como entra y entra en el ángulo. Entonces un gol hermosísimo, pero como vuelvo a decir lo de antes, no lo vio nadie. No hay registro fílmico. No hay registro fílmico, estaríamos los 16 que jugamos, pero el frío que hacía esa noche era tremendo. Y después hay un gol que también de taco, sí está grabado, que es un día del 5-1 que le gana River a Newell's, y ese gol a mí un poco me termina de abrir las puertas de River Plate. Mira. Porque River es tan exigente, es un club tan grande y tan importante que uno tiene que ganarse el afecto de la gente, ¿no? Y ese es un gol que me abrió esa puerta. Recién lo trajiste a Néstor Kirchner a la charla, y quiero que me cuentes ¿cómo fue que justo que habías arreglado para ser director técnico en un equipo de Perú, te llamó Néstor para que te hagas cargo de la Secretaría de Deportes a fines de 2003? Bueno, uno había sido técnico de divisiones inferiores por muchísimo tiempo. En Huracán, claro. Fuiste el coordinador, ¿no? El coordinador, claro. Habíamos tenido la suerte de sacar una camada de jugadores excelentes, Barijo, Casa, Montenegro, Migliore. ¿Andújar no estaba también en ese grupo? Andújar, claro. Sí, Andújar. Bueno, seguro que me estoy olvidando. Lucho González. Lucho González, sí. Pero alguna vez me habían dado la primera por 1 o 2 partidos cuando los técnicos terminaban renunciando, entonces y me quedaba las ganas de dirigir primera, y uno siempre militó políticamente, ¿no? Entonces uno estaba de alguna manera siempre participando, y medio había salido esta posibilidad, pero de pronto me llaman y me dicen, bueno, necesitamos que nos ayudes en la Secretaría de Deporte. Ahí está Roberto Perfumo, que Roberto de entrada es el secretario de Deportes, y yo lo acompaño a Roberto por unos 4 o 5 meses, y después Roberto se va y yo quedo como secretario de Deportes, y la verdad que más que con Néstor Kirchner, con quien yo hablo de entrada es con Alberto Fernández, con el presidente actual. Hincha de Argentino. Claro. Era jefe de gabinete en aquel momento. Era el jefe de gabinete. Claro. Él me dice, bueno, ahí Néstor, hay que ponerse
en la mente año 2003, se venía del 2001, el país incendiado, hablar con Néstor era muy complejo y muy difícil porque había miles de problemas antes que el deporte, pero como Néstor de alguna vez me había escuchado y sabía de mi militancia política, entonces quería que lo acompañara y que lo ayudara, y que bueno, ese fue el primer paso, que fueron casi 10 años que estuve dentro de lo que fue el área del Estado. Y todo lo que hiciste, lo bueno que hiciste, Claudio, con los clubes de barrio, con el deporte olímpico, con el ENARD, que tanto ayudó para los viajes y las becas a los deportistas. Es bueno remarcarlo y recordarlo, máxime teniendo en cuenta que después lo bajaron a agencia, ¿no? Sí, y todos los años fue perdiendo el presupuesto, al revés de lo que eran esos años. Todos los años había más presupuesto. La verdad que yo sé que hice una buena gestión, pero la hice porque estuve en un momento político donde el país avanzaba, el país conquistaba nuevos derechos, abría la puerta para que miles de personas pudieran acceder a estos derechos, millones de personas pudieran acceder a esos derechos y vivieran más dignamente, ¿no? Es decir, sí pudimos lograr lo del ENAR, que fue algo que cambió claramente la realidad del deporte de alto rendimiento. Los deportistas se dejaron de quejar que no tenían lo necesario para entrenar y para poder rendir al máximo. A partir de que se crea el ENAR con Cristina en el 2009, se pueden estar becados con una beca digna, pueden viajar por el mundo a competencia, pueden comprarse sus equipamientos. Es decir, una política de Estado que después siguió, desgraciadamente también otro de los males que hizo Macri, que le cambió la forma de financiamiento, y entonces eso hizo que se redujera drásticamente también el deporte, el presupuesto del deporte que maneja el Ente Nacional de Alto Rendimiento. Pero bueno, hoy estamos en este momento, por lo menos tratando de que los clubes de barrio ahora, cuando empiece de vuelta la vida como la conocimos, o en gran medida como la conocimos, que los clubes de barrio puedan tener lo necesario para abrir sus puertas, porque después de 4 años que recibieron estos tarifazos tremendos que existieron bajo el gobierno de Macri, y ahora esta pandemia que hace que sus puertas estén cerradas y que no puedan recaudar por la venta que tengan en el bar, o las entradas de los pibes, de los padres, los pibes cuando pagan para ir a ver un partido, o la cuota social, al no tener nada de eso es muy difícil su posibilidad de existencia. Y los clubes han sido fundantes en la historia de nuestro país, han formado un tejido social junto a la escuela, a la familia y los clubes, donde miles y miles de argentinos, millones de argentinos, tuvieron la posibilidad de formarse desde lo deportivo, de lo cultural, de valores que se lograron, que hicieran que nuestro país durante años tuviera esta contención. Sos un hombre, Claudio, con Claudio Morresi, estamos hablando en Radio La Red, que emociona con su compromiso, con su recorrido, con la manera de abrirte paso en la vida en diferentes campos. Esta madrugada en la radio queremos saber con qué se emociona el tipo que nos emociona. ¿Con qué se emocionan quienes nos emocionan? En la charla, Marcas en el Alma. ¿Qué lo emociona a Claudio Morresi? Qué preguntas, ¿no? Qué bárbaro, ¿no? Nunca había escuchado el programa y no sabía que estaban estas preguntas. Bueno, desde ya todo lo que tenga que ver con la felicidad de los que quiero, ¿no? Con la aparición de un nuevo integrante, ahí por primera vez he sido abuelo, y ahí qué bueno. de pibito hace que uno reviva tantas cosas de sus hijos. ¿Cómo se llama el nieto?
Juan Norberto. Juan Norberto, mirá. Sí. Escucha, ¿y ya lo hicieron socio de Huracán o no te metes en eso? Antes de nacer ya era socio de Huracán. Ahí, Escuchame ahora que- los clubes te hacen Sí. los hacen socio Sí. con la foto de... Pero escúchame, ¿el padre de qué cuadro es? El padre de Huracán. El padre de Huracán. Bueno, la bueno. madre, Ah. la madre increíblemente de San Lorenzo, y había un compromiso que si era varones de Huracán y si era mujeres de San Lorenzo. Ah, mirá. Así que rezamos a todos los dioses para que fuera varón. Qué bueno. Y eso te emociona, y claro, cómo no. Esa emoción, sí. Claro. Me emociona también cuando veo a muchas madres que todavía siguen buscando saber qué pasó con sus hijos, es decir, muchas abuelas que buscan a sus nietos y todo lo que tiene que ver con los organismos de derechos humanos. Cuando yo veo a Estela Carlotto, a Lita Boitano, a Tati Almeida, cuando veo esas luchadoras inmensas, porque yo siempre digo que dentro de 50, 100, 200 años, muy pocas cosas la historia del mundo va a reconocer o va de alguna manera a tener presente de muchos argentinos, ¿no? Pero lo que fueron las madres de Plaza de Mayo van a quedar en la historia de la humanidad por lo que ellas enfrentaron y por lo que ellas lograron. Por supuesto. Van a pasar 500 años, 1000 años, y cuando vayan a un libro, si todavía existen los libros, vayan a la historia de la humanidad en un renglón de los hechos gloriosos y valientes de las personas que vivieron en este mundo, van a estar las madres de Plaza de Mayo, eso no me cabe duda. Seguro, seguro. A mí tampoco. Claudio, prepárate, ¿eh? Escucha, esta es la última. Si la propuesta te alarma. ¿Y vos? ¿A quién le ganaste? ¿A quién le ganó Claudio Morresi? Qué difícil. Yo creo que uno está jugando el partido en cada momento, ¿no? Y gana algunos, empata otros, pierde algunos, pero está siempre en el campeonato, ¿no? Y cada día hay rivales a que vencer y metas que ganar. La verdad que creo que ha ayudado a ganarle a las épocas más nefastas de nuestro país para que no vuelvan a ocurrir. En eso sí, eso creo que ha ayudado a ganar, porque va a ser muy difícil que en nuestro país vuelva lo que fue el terrorismo de Estado, por más que algunos quieran reivindicarlo y algunos nieguen, sean negacionistas, y me parece que han intentado hacer cosas y no lo han podido hacer porque les ganamos llenando la plaza, como dije antes, de pañuelos blancos, cada 24 de marzo, que haya miles y miles y cientos de miles de personas que salen a las calles, o en este caso que cuelguen pañuelos en los balcones y en las redes. En eso he ayudado a ganar, me parece que sí. Claudio Morresi es el que está hablando con nosotros. Te voy a proponer un juego apelando a tu poder de síntesis. Yo te voy a mencionar un club, todos los clubes en los cuales jugaste, y vos vas a definir esas etapas de tu vida con una palabra, una sola palabra. Un club, una palabra. Y empezamos por el Globo, tu querido Globo, el club que te dio la posibilidad de debutar en Primera División. ¿Huracán? Huracán es la madre. Qué bueno. ¿River? Bueno, ahora para resultar un poco chocante lo que voy a decir, pero bueno, River es la amante. Ah, está muy bien. Ni que lo hubiéramos preparado, está muy bien. Independiente Santa Fe, paso muy corto por Independiente Santa Fe. Independiente Santa Fe,
Independiente Santa Fe, ¿con qué palabra lo puedo relacionar? Con un desafío que hubo ahí en mi vida. Vélez, donde estuviste con grandes jugadores, Gareca, Simeone, el Pato Filiol, Ischia. Vélez fue una frustración. Mira. Déjame explicar el por qué. Dale. Porque ahí me lesiono y no puedo, ahí empieza de alguna manera a empezar a ver una caída en mi rendimiento deportivo. Entonces es como una frustración que no poder estar, por más que hubo momentos muy buenos, la mayoría fue de momentos que me fui frustrando por no poder estar al máximo de rendimiento. Santos Laguna, en México. Eso fue Santos Laguna, me sale la palabra exótico, porque ir a un lugar perdido en el norte de México, donde todo me parecía tan diferente a lo que yo había vivido. Y Platense, donde te retiraste muy joven, Claudio, a los 30. Y Platense es el final. Claro. Para mí la palabra es el final, porque ahí sí yo, pudiendo haberme quedado 3 o 4 meses más y cobrando el sueldo, decidí que terminar mi carrera en ese momento, porque ya no era feliz jugando al fútbol, porque no podía rendir como quería y no hacía feliz a la gente que de alguna manera había confiado en mí para que rindiera de acuerdo a mi historia, ¿no? Hay un hecho que lo marca de cuerpo entero a Claudio. Juró como diputado en diciembre y ya en febrero presentó su primer proyecto de ley para prevenir la violencia en el ámbito deportivo. Un tipo que labura todo el tiempo, que piensa en los demás. ¿Cómo está ese proyecto? Ahora se ha frenado todo, me imagino. Sí, pero está presentado. Nosotros, ojalá todo esto nos haya hecho recapacitar y modificar algunas actitudes, pero sí es un proyecto que pretende ser interdisciplinario, que haga de alguna manera, capacite y forme a todo lo que tenga que ver con lo que es la actividad deportiva, jugadores, entrenadores, dirigentes, hinchas, porque está bien que el disparador es la muerte de este chico por la patota de rugby, pero sabemos que casos similares ocurren habitualmente, y lo que sucede en una cancha de fútbol y lo que sucede en los partidos que juegan los pibes de diferentes disciplinas, nosotros tenemos que empezar a modificar esa realidad que vivíamos, porque lo único que nos produce es daño. Claro. Perder la vida de un pibe por una pelea relacionada con el deporte, o que de alguna manera el deporte tiene que ver, cuando el deporte está hecho para valores positivos, para valores que nos llevan a ser mejor sociedad, y no para que terminemos agarrándonos a trompada, insultándonos y tomando al otro como un enemigo, cuando el otro lo necesitamos para ser feliz. Si no está el otro, no podemos hacer el deporte que nos gusta hacer. Admiraste y jugaste con René Houseman, amigo en común que tuvimos, lo adoré, tantos mediodías he compartido con él en el buffet de excursionistas, querido amigo de él y de Diego, su hijo. Si tuvieras que contar una historia que refleje lo que era René, alguna anécdota, algún hecho que has vivido con él. Yo quiero acordarme de René con lo que más hacía feliz a la gente, y era René adentro de la cancha. Claro. Y René adentro de la cancha ya era algo que hacía feliz, era el Chaplin del fútbol. Ahora René, dentro de una cancha donde no
no existía el compromiso de los partidos a veces profesionales, donde todo ahí a veces hace perder la magia del fútbol. Y es decir, René en un picado entre amigos o compañeros, en este caso de equipo, era una cosa maravillosa. Era una cosa que vos verlo jugar, aparte ahí se lo preservaba, en ningún momento iba a haber una patada descalificadora o ningún... Ver las cosas que uno vio hacerle a René era la alegría hecha a rodar con una pelota. Qué lindo, qué lindo. Jugaste en la selección juvenil, en el Mundial de Australia, en el 81, pero nunca en la mayor. ¿Alguien te lo dijo alguna vez? ¿Vos lo sostenés? Esto de que nunca fuiste citado a la mayor porque Julio Grondona te hizo la cruz por tu militancia. Es algo que alguna vez me llegó y sinceramente es algo que nunca voy a poder comprobar. Claro. Sí, es cierto que era sí es cierto dos cosas. Primero, que era un momento que mi rendimiento era muy bueno, que Pumpido y el negro Enrique, que estaban en la selección, un día vinieron y me dijeron: te va a llamar Bilardo, nos estuvo preguntando por vos y nos dijo que la semana que viene te llama. Y eso nunca ocurrió. La verdad, ¿qué pasó en esa semana? No lo sé. Tal vez Bilardo decidió que convocar a otro compañero, y bien merecido seguro estaba. Lo convocó a Tapia para el Mundial, ¿no? Lo convocó a Daniel Tapia, claro. Un jugador también extraordinario. Pero tal vez también pasó eso que se comentó, y verdaderamente habría sido algo totalmente injusto, ¿no? A uno le hubiera gustado. Tal vez iba esa semana, jugaba y después no iba a estar en el plantel que fue el Mundial, pero por lo menos lo hubiera peleado desde lo que uno puede pelear, que es adentro de una cancha. Claro. Cuando te sacan por otro tipo de cosas, ya ahí se transforma todo en muy injusto. El que habla es Claudio Morresi, y esta de verdad es la última, Claudio, y te agradecemos por la buena predisposición, por abrirnos el corazón, en definitiva por esta hermosa charla que estamos manteniendo. Tuviste extraordinarios entrenadores. Si tuvieras que elegir uno, qué sé yo, el Bambino Veira, Carlos Timoteo Grigol en River, Basile, lo tuviste al Coco Basile en Huracán y en Vélez, al Sapo Saporiti, no les fue bien en ese Mundial, pero Roberto, otro gran entrenador que te dirigió en el Mundial Juvenil en el 81. ¿Con quién te quedás? Yo me quedo con Roberto Saporiti, porque tal vez, por más que no fue terriblemente mal, y fue una de las frustraciones más grandes de mi vida, ir a la selección juvenil y que no fuera mal en un sudamericano y en un mundial, con la paradoja que todos los que jugamos ahí, o el 95% de los que jugamos ahí, después fuimos grandes jugadores en los equipos. Evidentemente hubo algo ahí grupal que no pudo funcionar. Pero Roberto fue, y también me tomó en una edad donde uno es una esponja, ¿no? Que necesita información para después manejarse en lo que es una cancha, y creo que él me brindó mucho de eso, ¿no? Claudio, te agradecemos por la charla, te admiramos, te respetamos y te queremos profundamente por tu historia de vida y porque sos un tipo consecuente entre lo que dice y lo que hizo en una cancha de fútbol y lo que hace como funcionario. Muy amable, fue un placer hablar con ustedes y con vos especialmente. Un abrazo muy grande. Claudio Morresi pasó por el alargue de fin de semana en Radio La Red, mejorándonos la madrugada.